mano el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, ¿qué tal? Bien, pues primero que nada, saludarte, desearte un magnífico año y pedirte un comentario breve sobre el anuncio de la salida finalmente de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación. Bueno, yo creo que es seguramente el primero de muchos cambios que habrá en el gabinete del presidente Peña Nieto. Con el proceso electoral seguramente muchas de sus piezas políticas buscarán un puesto de elección popular y me parece que es pues esperable que esto vaya acompañado de muchos otros anuncios. Me parece que el secretario de Gobernación pues deja mucho que deber. Porque pues finalmente llega él hace 5 años a la oficina de Bucareli asumiendo muchas funciones, muchas responsabilidades. ¿Te acuerdas que Gobernación agrupa la función policial a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que desaparece materialmente y se integra a Gobernación y la convierte en la gran supersecretaría política y policíaca? Y creo que esa era la gran expectativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que la coordinación, que la concentración de responsabilidades en una sola dependencia tendría pues mayor capacidad para solucionar el problema. Y creo que pues nadie puede ocultar que las cuentas que entrega Osorio Chong no son buenas. No estamos en una condición más tranquila que la que estábamos hace 5 años y por lo contrario pues los índices de violencia se han vuelto a disparar. Esto que va a ocurrir con el futuro político de Osorio Chong en el cortísimo plazo, cuando buscará un escaño como senador plurinominal por su estado natal, Hidalgo, debe verse como un premio, como un castigo, como una búsqueda de fuero político para protegerse los próximos 6 años de cualquier ataque que pudiera sufrir desde el punto de vista político, sobre todo. Pues mira, yo creo que sí es un premio, un premio de consolación, como se ha utilizado mucho, como se ha acostumbrado en el régimen priista, honrando un poco la lealtad al PRI que mostró Osorio Chong, apoyando, así haya sido a regañadientes, al candidato del PRI, al destapado José Antonio Meade, ¿no? Entonces me parece que es en algún sentido este premio de consolación que solían recibir los pretendientes que no recibían la gracia del supremo dedo presidencial, ¿no? Otro tema del día, quizá más relevante por su impacto también político en estos tiempos revueltos, es el tema del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hoy acusó al gobierno federal de bloquear recursos financieros para el estado de Chihuahua. El mandatario estatal, emanado del PAN, afirma que son represalias por las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción del estado a su mando y que sigue en contra de exfuncionarios priistas por el desvío presunto de 245 millones de pesos en recursos que sirvieron para financiar campañas políticas del Partido Tricolor en el año 2016. Con uno, Ricardo Rivera informa. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que la federación quiere estrangular las finanzas de esa entidad por su estrategia para combatir la corrupción. Es evidente que hay una intención de estrangularnos económicamente desde el presupuesto. El tema no es menor. Es gravísimo que confirmar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un instrumento de control político frente a los gobernadores, o al menos frente a este que les habla. Recordó que al tomar posesión en octubre de 2016, en las arcas del gobierno estatal solo había 21.8 millones de pesos, una deuda por más de 50,000 millones de pesos y un déficit cercano a los 8,000 millones de pesos. Todo a consecuencia de los presuntos desvíos de la administración del exgobernador César Duarte, actualmente prófugo de la justicia. Para solventar los gastos del ejercicio 2017, aseguró que la federación firmó un convenio para otorgar 700 millones de pesos. Desde mi llegada al gobierno de Chihuahua, señalé las graves condiciones de bancarrota en las que la administración anterior, producto, entre otras cosas, de una corrupción generalizada e indignante, había dejado la hacienda pública.
Sin embargo, dijo que los recursos fueron negados luego de que la Fiscalía de Chihuahua inició un proceso penal contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por el desvío de más de 250 millones de pesos. Ante la negativa, dijo, se reunió la semana pasada con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en Palacio Nacional. Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación. Con el respaldo de integrantes del Frente Ciudadano, el gobernador de Chihuahua volvió a hacer el llamado al gobierno federal para que concrete la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte. Con uno, Ricardo Rivera. Pudimos hablar precisamente con Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua, y él insiste que son represalias del gobierno por esta investigación, por peculado agravado, peculado electoral ahí en Chihuahua, y nos dice que la Secretaría de Hacienda condicionó la entrega de recursos a cambio de obtener información privilegiada de las investigaciones en contra de Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del PRI en el estado nacional y también lo fue en el estado, quien presuntamente había operado el desvío de 246 millones de pesos exactamente para financiar las campañas del PRI. Esto constituye una represalia por la investigación que realizamos en Chihuahua, puestos servicios que jamás se realizaron y en donde se ha involucrado como responsable y uno de los principales operadores de esta desviación de recursos públicos al exsecretario general adjunto del CEN del PRI. Y lo digo así porque así nos fue formulado directamente por el propio secretario de Hacienda, quien dijo que no nos iban a depositar ni a cumplir ese convenio porque la investigación estaba cuestionando las facultades de la Secretaría de Hacienda y que de alguna manera el estado de Chihuahua estaba cuestionando el instrumento, o sea, el convenio de transferencia de esos recursos, y que como el apoyo financiero que nos iban a dar también parte de ese mismo instrumento, entonces no nos lo iban a depositar. Nos pidieron dos cosas, Pepe: conocer el alcance de la investigación y conocer el estatus jurídico que en la investigación guarda el señor Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal. ¿Qué sigue después de todo esto? Porque ya hay una confrontación con el gobierno priista encabezado por el presidente Peña. Hay una confrontación del gobernador de Chihuahua, es evidente. Bueno, yo he hecho una denuncia, yo no empecé la confrontación. A mí me sometieron a una represalia y no es a mí ni al gobierno. En realidad, Peña Nieto quiere castigar al pueblo de Chihuahua porque el gobierno del estado combate la corrupción. Pues ¿cómo voy a permitirlo? Sería traicionar el compromiso que hice con la gente en Chihuahua. Yo no voy a permitir que a mí me sometan a un mecanismo de negociación para que el secretario de Hacienda y su equipo tengan conocimiento privilegiado de una investigación y conozcan el alcance de nuestra investigación si solo se refiere a Chihuahua o a otros estados. A ver, eso no lo voy a hacer, eso que lo haga la PGR y que lo haga la FEPAD y que lo haga el INE. Nosotros estamos aportando nuestra parte, estamos contribuyendo con una investigación transparente y lo único que no voy a hacer es negociar investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua porque a ellos les he dado absoluta libertad, autonomía, transparencia. Ellos saben que cuentan con mi voluntad política para ir hasta donde tope. Yo no empecé la confrontación. De hecho, a mí, durante todo un año, Peña Nieto y este grupo de Hacienda, que es el mismo grupo, el de Miri y González Anaya, me jugaron bola dura y me estuvieron tratando con la punta del pie y aguanté todo. Les he aguantado todas las groserías que te puedas imaginar que me han hecho, porque me han tratado muy mal. Sin embargo, ya cuando me quieren condicionar una investigación para cumplirme un convenio de recursos adicionales y extraordinarios, no lo voy a permitir porque no se trata de mí, se trata del pueblo de Chihuahua, sí. Y al pueblo de Chihuahua lo van a respetar. Y por supuesto que el presidente va a saber de qué tamaño es el pueblo de Chihuahua. ¿Qué te parece, Jesús? Pues me parece que las acusaciones son muy concretas, directas. Tienen claramente un destinatario que es el secretario de Hacienda,
y yo creo que deberíamos esperar del mismísimo secretario de Hacienda una respuesta puntual. Hasta el momento hemos leído un boletín que ha enviado la dependencia, hemos oído reacciones de dependientes del secretario de Hacienda, del subsecretario del ramo, pero me parece que una acusación tan grave que hace el gobernador de Chihuahua debe ser contestada por el mismo secretario de Hacienda. Precisamente la Secretaría de Hacienda niega estas acusaciones del gobernador, lo hace a través de un boletín, de un comunicado, asegura que cumple en tiempo y forma con las transferencias de recursos a los estados de la República. Aclara además que lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público con estricto apego al principio constitucional de imparcialidad, es decir, que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna. En ese sentido, detalla que durante 2017, en el ramo de participaciones federales, que son recursos de libre disposición, el estado de Chihuahua recibió 23.387 millones de pesos. Hace unos momentos, tú lo mencionabas, a Miguel Mesmacher, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, nos dijo que los recursos adicionales que solicitó el gobierno de Chihuahua estaban a disposición de la capacidad presupuestal. No se los dieron, dependía de que hubiera presupuesto. Y no había. Niega que sea un tema particular con el gobierno de Javier Corral en Chihuahua, pues asegura Mesmacher, otros estados tampoco recibieron esa partida. Lo dijo así. Hubieron otras dos transferencias que aparecen en convenios, una por 35 y otra por 700 millones de pesos, pero donde el artículo primero del convenio, y eso lo conoce perfectamente el gobierno del estado, establece que esas transferencias solamente se realizan si es que hay disponibilidad presupuestaria, y en ese sentido, pues en un cierre complicado el año pasado no se le hicieron esas transferencias al gobierno de Chihuahua, así como tampoco se le hicieron otros estados, pero no son recursos a los que tengan derecho. Pero es que él está alegando, doctor, perdón que te interrumpa, él está alegando que esto es una represalia del gobierno federal contra el gobierno de Chihuahua por haber detenido a un hombre, a un connotado priista y haberlo acusado de peculado agravado. En absoluto, Pepe. Realmente esto tuvo que ver con un tema de disponibilidad de recursos el año pasado. Ahí José Antonio cuestionaba la legalidad de si uno puede o no realizar estas transferencias. El artículo primero de los convenios de Chihuahua dicen que estas transferencias están sujetas a si hay o no disponibilidad presupuestaria. Ya después el gobierno del estado, entendiendo que no tuvimos la disponibilidad presupuestaria a final del año pasado, y vale la pena notar, hubieron otros estados donde habían convenios similares y no se hicieron esas transferencias. Entonces, en ese sentido, claramente no es un tema particular con el gobierno de Chihuahua. Ya después, cuando se nos habla de la posibilidad de renovar ese convenio, ahí se les deja claro que ahí sí hay un tema donde se está revisando jurídicamente la viabilidad y está cuestionando el Poder Judicial de Chihuahua, pues está cuestionando la adecuación de estos instrumentos, y ahí nosotros somos muy claros y le dejamos claro al gobierno del estado que con tal de que ellos nos digan que lo que no se está cuestionando y nos muestren que lo que no se está cuestionando son las características del instrumento, nosotros no tenemos problema. Pero donde obviamente pues nosotros no sabemos si se está cuestionando o no la viabilidad del instrumento. Un verdadero enredo. Pues sí, creo que es difícil no leer este conflicto en una clave electoral. Lo dice muy claramente el gobernador de Chihuahua en su acusación. Esto se trata de un mismo grupo político, un grupo político que me ha hostigado desde hace mucho tiempo y en donde pertenece como uno de los representantes más encumbrados el propio candidato del PRI a la presidencia, el exsecretario de Hacienda. Entonces, bueno, me parece que esto está dentro del río revuelto del proceso electoral. Claro, porque no se puede negar que también hay una implicación de impacto político que está siendo utilizado por el propio Javier Corral. Mira, el presidente de la República también reaccionó a todo esto y niega las acusaciones del gobernador Javier Corral. Creo que el gobierno de la República no puede ni merece ser descalificada y menos señalada
por estar respaldando o no respaldando al gobierno de Chihuahua. A esa entidad y a todos los estados de la República, en alcance a las capacidades, sea en el orden financiero, en el ámbito de la seguridad pública y en todos los ámbitos del quehacer público, hemos apoyado a todas las entidades. Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más pareció un acto político y auténticamente cargado de signo partidario. Bueno, yo creo que es notable el hecho de que la conferencia de prensa tiene todo este acuerpamiento político, sí, del frente, ¿no? Del Frente por México, los representantes del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, figuras afines a ese proyecto, sin duda. Bueno, a mí me parece que sigue siendo necesario que la voz de la Secretaría de Hacienda aclare con toda puntualidad cuál es su respuesta frente a las acusaciones muy puntuales que hace el hecho es claro. El gobernador. Él se queja que no le dieron dinero, que le tendrían que haber dado. Hacienda dice, no te lo dimos porque no había, no porque queramos mezclar claro. La parte política como una represalia. Porque creo que esa es la acusación central y la que es delicada, el hecho de que dice el gobernador de Chihuahua, el gobierno federal pretende estrangularme financieramente. Sí. Bueno, ante esa acusación, ante una acusación tan grave, pues me parece que tiene que haber una respuesta mucho más clara que la que ha dado hasta este momento el gobierno federal. Jesús, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Se puso muy sabrosa la historia y como esta va a haber otras.